Ciudades y Transporte del Perú quiere, con un especialista en la materia, analizar parte, o si el tiempo nos da, todo lo que significa el Decreto Supremo 014-025, perdón, corta. ¿Ya? Ciudades y Transporte del Perú quiere analizar con un especialista, el doctor Lino Labarrera Laca, el Decreto Supremo últimamente publicado en el Diario Oficial del Peruano, el 025-2014-MTC, que contiene modificaciones tanto al Reglamento de Tránsito como también al Reglamento Nacional de Administración del Transporte. Gracias, doctor, por esta deferencia. Me gustaría que sucintamente haga un análisis de lo conveniente e inconveniente de este Decreto Supremo, ya que modifica no solamente la cuestión de la licencia por puntos, sino también los excesos de velocidad, aparte de ampliar la edad de los conductores para transporte de carga y pasajeros, pero también algunas modificaciones que van a estar todavía stand-by durante un tiempo que da para que esto sea posible, y da también como ciertas ya las papeletas que así no están registradas pero aplicadas ya necesariamente puedan suspender una licencia de conducir. Doctor. Bueno, a ver, lo que se puede apreciar con bastante preocupación, primero, como primera reflexión, es que realmente no tenemos un norte, porque lo que hace 7 u 8 meses fue presentado por el entonces titular del Ministerio de Transportes como las medidas que iban a permitir que ya no hubiesen más accidentes de tránsito, hoy estamos viendo que están siendo modificadas. Entonces la pregunta que viene acá es, ¿cuándo vamos a hacer que aquellos que nos ofrecen la panacea a través de la norma, y aquí en tu programa lo dijimos, las normas no van a cambiar las conductas, no se va a modificar nada y la realidad va a mandar? ¿Cuándo vamos a hacer que de alguna manera exista un razonamiento lógico que permita decir que acá el problema es la fiscalización? El problema es la capacidad del Estado de hacer cumplir las normas y no la norma por sí misma. Como bien señalas, en este Decreto Supremo hay un paquete de medidas relacionadas con el transporte y el tránsito. Una primera reflexión también sobre la norma ya propiamente dicho es que se eleva la edad máxima de conducción. Y se dice que entre los 65 y 70 años tienen que haber exámenes médicos permanentes para acreditar la salud del conductor. Existe en este momento una ampliación de la edad máxima de 65 a 68 años con el mismo criterio. Va a haber un examen médico para efectos de determinar la salud del conductor. Y ese examen médico nunca se aprobó, pues. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es pasar exactamente lo mismo. Es decir, estamos dictando una disposición permitiendo que una persona hasta los 70 años maneje un vehículo de transporte público urbano, de carga, nacional, lo que quiera que sea, y los exámenes médicos realmente nunca fueron regulados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Obviamente, a los 70 años de edad, todas las personas ya sufrimos cierto deterioro en nuestra salud. Es inevitable porque es el paso habitual de los años, más aún en un segmento como el de los conductores que tiene una vida bastante sacrificada. Ciertamente, si no sabemos cómo está esa persona, le vamos a encomendar la conducción de un vehículo de transporte de pasajeros llevando 60 o 65 personas, o le vamos a permitir la conducción de un vehículo de transporte de mercancías llevando 48 toneladas en la noche en una carretera. O sea, las preguntas que vienen a partir de esto es, ¿cuál fue el basamento técnico para ampliar esa edad de 65 a 70 años? ¿Y por qué en este momento, contra lo que internacionalmente ocurre, tenemos 70 años como edad máxima de conducción? Ese es un primer aspecto que yo me pregunto, realmente si existe una base técnica me gustaría conocerla, porque como especialista creo que todos nos enriqueceríamos. En el caso de las sanciones por puntos también hay algunas aclaraciones, pero también hay una elevación de sanción en el valor del pago de la infracción. Bueno, a ver, hay dos cosas ahí. Primero, que se ha incrementado el valor de la multa M20 por exceso de velocidad. Pero lo que sí me preocupa más a mí es que en este tema de los puntos generados
y la acumulación de infracciones, yo creo que se está haciendo una perversa distinción entre quienes son iguales. Porque si uno observa la norma, dice que en el caso del ámbito provincial se aplica la disposición de la acumulación de papeletas. Pero en el caso del transporte de ámbito nacional y del transporte de mercancías, lo que va a pasar es que no se pueda emitir la hoja de ruta o el manifiesto. Pero esos instrumentos todavía no están operando. Quiere decir que en el caso del transporte urbano, de manera inmediata, la acumulación de papeletas ya está operando. Pero en el otro caso, simplemente la obligación del empresario es comprobar que la persona no haya acumulado papeletas y en base a eso pagar una multa si es que contravino la norma. Pero esa contravención siempre puede resultar más económica que darle a un conductor que no puede manejar. Es decir, en el caso del urbano los vas a bajar del carro para ser técnicos y en el caso del Servicio Nacional les puedes permitir que manejen pero pagando una multa. Entonces realmente es complejo, porque ¿cómo entender si la idea era que con esto se iba a evitar accidentes? ¿Cómo puedo entender que una multa resulte correctiva de esa situación? O sea, o es igual para todos o cambiamos la norma para todos. Doctor, ¿qué algo más que no hayamos visto contiene este decreto supremo publicado en el Diario Oficial Peruano, el 025/2014? Lo que mencioné hace un momento, la elevación bastante sustantiva del valor de la infracción M20 está en este momento en el 18% de la UIT cuando estaba en 12%. Igual, si la idea es vender drasticidad para efecto de decir una multa más cara va a disuadir los excesos de velocidad, yo diría que lo que disuade el exceso de velocidad es la detección oportuna del mismo, más que el tamaño de la multa. En este caso puntual tenemos una multa mucho más grande, pero con las mismas deficiencias de fiscalización que teníamos hasta el día de hoy. Entonces, ¿a qué se va a prestar esto? Nada, a más, digamos, más de lo mismo. Es decir, los incentivos para poner las multas de forma medio fantasmagórica son mucho mayores en este momento, porque es una multa muy grande, que no tiene descuentos y que eventualmente pues sencillamente se aplica sin más ni más con un exceso, digamos, hacia arriba de 5%, que tendrá que verse pues en la calibración de los equipos o manualmente, porque sencillamente no vamos a saber cómo se va a hacer esto, ¿no? Cambiando de tema, doctor, usted habrá visto que últimamente está en el ambiente ya politizado un poco el problema del transporte urbano. Cierto. Corredores, tanto el TGA, tan García de Arequipa, como últimamente el pésimo corredor de Javier Prado. Y han salido algunos a decir que no se deben anular, no se deben subir, sino simplemente modificar. Mi pregunta va directa, doctor. Si los contratos firmados que han sido a última hora, incluso ya tenemos conocimiento de que han firmado también el contrato de Panamericana Norte, que no sé cuándo lo comenzarán, a esta famosa prueba de la preoperación, que nunca existió, pero que así hablan los técnicos de Protransporte, ¿son o no revisables, analizables y anulables los contratos si no han cumplido con las condiciones y requisitos que exigían a los operadores, ganadores de la licitación para estos corredores? ¿Son anulables o realmente son acomodables? Bueno, a ver, en principio estamos frente a un contrato de prestaciones recíprocas. Hay unas obligaciones que tiene que asumir el firmante, que es el privado, y hay otras obligaciones que tiene que asumir el Estado, en este caso llamado Municipalidad de Lima. Lo primero que habría que hacer, y creo que es lo primero que se le puede recomendar a las nuevas autoridades, es hacer una auditoría legal de lo que dicen esos contratos, es decir, revisar cuáles son las obligaciones que cada una de las partes asume. ¿Para qué? Para determinar lo que acabas de mencionar, los incumplimientos que puedan haber de cualquiera de los dos lados en la fase en que corresponda, porque si, como dicen, estamos en la fase previa a la preoperación o algo por el estilo, porque es muy curioso lo que se nos ha vendido, entonces habría que saber si a este estadio ya corresponde que estén las obligaciones 1, 2 y 3, o la 4, la 5 y la 6, o lo que quiera que exista. ¿Correcto? Entonces, primer tema que es importante es revisar el estado del arte, cómo están las cosas a nivel de cada uno de los contratos, qué debió ser cumplido, qué existe, qué no existe. Primer tema.
Todo contrato, en la medida en que es justamente de prestaciones recíprocas, se puede quebrar en la medida en que aquello que haya sido ofrecido no haya sido cumplido. Y esto genera una consecuencia. Si ciertamente hay un incumplimiento velado, comprobado, no habrán derechos a ningún tipo de daños y perjuicios en favor de quien ha sido materia del quiebre de contrato. Pero si la municipalidad tiene incumplimientos también de su lado, entonces probablemente sí tengan que haber el respeto de los contratos o el pago de algún tipo de indemnización. Y eso la verdad no lo vamos a saber hasta el momento mismo en que ocurra esa situación donde se sienten a la mesa los operadores de los corredores más la municipalidad. Doctor, ha resuelto parte de la pregunta que hice. Nosotros tenemos conocimiento que no han cumplido, primeramente con planillas, no han pagado papeletas, no tienen patios, ¿no? La responsabilidad posible del municipio sea paradero, que son unos palos que han puesto a unos postes con una señalización de SIT y punto. Pero mi pregunta va en relación, si no han cumplido con poner en planilla a los trabajadores, si no han puesto flota propia, si no tienen patios, si no han pagado las papeletas, ¿cómo es que puede decirse que han cumplido y han firmado? ¿Quién cometió el error de firmar documentos con incumplimiento? Bueno, a ver, eso será visto a nivel de los órganos de control. Es decir, acá hay que separar las cosas. Los funcionarios que puedan estar involucrados en una firma de contrato, digamos así, saltándose aquello que ellos mismos habían promovido, visto o hecho, tendrán que ser sometidos a acciones de control. Pero en este caso, la institución por la cual ellos firmaron tiene un compromiso asumido con alguien. Entonces, la manera de resolver un contrato que ha sido firmado por incumplimiento es precisamente eso, acreditar que existe el incumplimiento. Más allá de lo que se pueda conocer, más allá de lo que se rumoree, tenemos que tener evidencias tangibles de que ese incumplimiento se produjo en el estado en el que el contrato se encuentra a la fecha. Vale decir, imaginemos que nosotros nos comprometemos a elaborar esta mesa en un lapso de 10 meses, pero decimos que cada mes vamos avanzando. Entonces yo no le podría reclamar lo que corresponda al mes 8 si estoy en el mes 2. Es decir, lo primero, por eso digo que hay que hacer, es hacer una revisión del estado de cada contrato en el estado en que se encuentran a la fecha. Eso es lo más importante. Ok, doctor. Como siempre, las gracias correspondientes de Ciudades y Transporte del Perú, creo que ha quedado bien claro. Vamos a seguir buscando al doctor Lino de la Barrera para algunas aclaraciones adicionales, porque en este momento todavía están, como dicen, evaluando, nombrando al personal que se hará cargo de todo el nuevo ordenamiento en el transporte urbano y de llevar adelante el cumplimiento de los corredores complementarios a través de los operadores. Muchas gracias, doctor. Gracias. Y hasta una próxima oportunidad. 3, 2, 1, grabando. Cumpliendo con el compromiso que anunciamos en el primer programa de Ciudades y Transportes, año 2015, nos hemos comprometido, para esta redundancia, a pasar noticias que tengan que ver con el bienestar de nuestro país, sobre todo con las mejoras en reglamentos, en lo que le corresponde a una ciudad, al orden sobre todo, y cuidando lo que todo el mundo reclama, el medio ambiente. Estamos con nuestro gran amigo, gerente general de Transitemos, Alfonso Flores, y queremos que nos diga las proyecciones que tiene Transitemos a corto, mediano y largo plazo. Y gracias, Alfonso, por esta deferencia nuevamente con nosotros. Buenas amigos del programa, ante todo un feliz año, que sea exitoso el 2015 para todos. Efectivamente la Fundación pues ha quedado con algunos temas pendientes del 2014 que esperamos se concreten este 2015. Como acciones inmediatas seguimos impulsando para que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones de una vez por todas firme el decreto supremo que habilita y reglamenta las homologaciones vehiculares, que son tan importantes por varias razones y que afectan a la seguridad vial, afectan al medio ambiente, ¿no es cierto? Y afectan el parque automotor. Por lo tanto, es un proyecto que tenemos que seguir impulsando porque ya está todos los estudios completos hechos, normas jurídicas presentadas, solo falta
que se destrabe como muchas cosas en el Ministerio y lo aprueben para que se pongan en efecto las homologaciones vehiculares, ¿no? Por el lado de el tema de la autoridad única, también es el otro proyecto grande de Transitemos que este año le vamos a dar muchísima fuerza prioritariamente. Ese va a ser un proyecto, creo yo, de corto, mediano, largo y ultralargo plazo, pero lo vamos a seguir moviendo y lo vamos a hacer con una modalidad bastante interesante en la cual ustedes van a poder participar, que es la recolección de firmas, ¿no es cierto?, para que este proyecto lleve a buen puerto y tengamos una autoridad única, no solamente para el caso de conurbación de Lima y Callao, sino para cualquier otra ciudad en el país que tenga problemas de conurbación. Va a ser necesaria una ley que reglamente los casos de conurbación urbana y se tenga una autoridad única de transporte. En el tema de educativo seguiremos nuestras capacitaciones, nuestras becas a funcionarios de la administración pública para que se capaciten mejor, y también queremos desde acá extender nuestras felicitaciones al alcalde electo, doctor Luis Castañeda Locio, y pronto buscaremos una cita con él para decirle que la Fundación tiene un convenio firmado con el municipio y que continuaremos apoyando a las autoridades, sea cual fuere, en mejoras del transporte público en la ciudad de Lima. Muy bien, acaban de escuchar a Alfonso Flores en su condición de gerente general de Transitemos, lo que tienen en prioridad y la lucha que van a realizar para lograr tanto el decreto supremo correspondiente a homologación como también la creación de la Autoridad Única del Transporte. Acaba de publicarse un decreto supremo en el año 2015, el 1 de enero de este año, el decreto supremo 025-2014 MTC. Ustedes también habían propuesto sobre el límite de velocidad. ¿Se sienten satisfechos con lo que ha recogido este decreto o creen que todavía falta algo? Bueno, satisfechos en el sentido que es una batalla larga que emprendimos el año, creo que casi al inicio de la fundación. Presentamos varias propuestas al Ministerio de Transporte y Comunicaciones en relación al tema de las velocidades. Y fuimos modificando y adaptando según la realidad para que saliera algo. El proyecto era bien completo, era un proyecto, una propuesta, más que un proyecto, en el cual se partía del principio de que se tenía que revisar las velocidades que actualmente tiene el Reglamento Nacional Vehicular para todo tipo de vehículos, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito carretero. Luego establecer un margen de tolerancia en cuanto a en qué momento se comete la falta, porque hay errores humanos, hay errores instrumentales, y el tercer componente de esta propuesta contemplaba la gradualidad en las sanciones. Por lo tanto, consideramos que dentro de toda esta propuesta algo han acogido en el Ministerio y han sacado en el Decreto Supremo el margen de tolerancia de 5 kilómetros para cualquier límite de velocidad. Es decir, si yo estoy en la ciudad en una zona de 60 y me paso hasta 65, todavía no soy sancionado. A partir del 65 y medio, 66, recibiré la sanción. Nos parece bueno, algo positivo que hay un margen de tolerancia, porque también es injusto no tenerlo, contemplando que los instrumentos fallan, la vista falla, los vehículos, basta que tengamos una libra menos en la presión de las llantas para que el velocímetro ya no marque igual. Por lo tanto, era dable que se dé este margen, con lo cual felicitamos a las autoridades por haberlo dado. Pero falta la parte más importante. Si bien es cierto, ahora tenemos un margen de tolerancia, nos parece que sigue siendo injusto el régimen de sanciones. Es decir, yo me paso 1 kilómetro a la velocidad establecida con su tolerancia, es decir, si la vía es de 100, yo tengo hasta 105 y me paso a 106, me van a dar 456 soles de multa y 50 puntos a mi licencia de conducir sobre 100. Y a mi lado pasa un señor a 200 kilómetros por hora, que los hay, y lo vemos en la Panamericana Sur permanentemente, ¿no es cierto? Como dato les digo que estadísticas que hemos visto que lleva Rutas de Lima, el promedio de velocidad en exceso que llevan los conductores en la vía Panamericana Sur es de 120 kilómetros por hora. Promedio, quiere decir que hay más, y obviamente hay los que cumplen, pero están en exceso.
Entonces, esa misma persona que se pasó 20 kilómetros en la velocidad establecida, recibe la misma sanción que yo que me pasé 1 kilómetro. Entonces, no es justo. En todas partes del mundo existe gradualidad en la sanción. A menor exceso de la velocidad permitida, recibo una sanción más leve, económica, y menos puntos a mi licencia. Y conforme aumento la velocidad, aumenta la sanción, hasta que llega un punto en el cual automáticamente ya no hay sanción, simplemente se suspende la licencia. O sea, a velocidades altas es mucho más fuerte la sanción que actualmente. Actualmente no hay ningún límite en cuanto se suspende la licencia por exceso de velocidad. O sea, si la vía es de 60 y yo voy a 200, pone mi multa, mis puntos. En otros países te quitan la licencia automáticamente. Entonces la gradualidad va en la franja baja, menos dinero, menos puntos, y en la franja alta, suspensión de la licencia. Esa parte creo que todavía falta trabajar en el Ministerio, y apelamos nuevamente a través de tu programa para que se reactive ese tema, porque es importantísimo la gradualidad. Yo creo que la gente va a sentir más justo y va a respetar más cuando se tiene una gradualidad, pero ahora da lo mismo. O sea, yo digo, ¿no? Si me va a sancionar económicamente y con puntos yendo a 200, mejor voy a 200, pues me cuesta lo mismo. Entonces yo creo que la gradualidad es importante y falta. Ok, escucharon a don Alfonso Flores y vamos a hacer eco de su pedido de justicia sobre esta sanción por gradualidad, por exceso de velocidad. Creo que es muy importante tocar este tema, esperando que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, a través de las autoridades correspondientes, hagan eco de este clamor, de este llamado de Transitemos, para que prontamente se den los decretos supremos correspondientes y así ver que la justicia se va imponiendo en el Perú. Muchas gracias, Alfonso. Hasta una próxima oportunidad. Tiene el sector de transporte terrestre para el país. Quiero dejar con ustedes al señor Edwin Arteano, nuestro presidente del Consejo Directivo, para que le realice la presentación que hemos preparado para ustedes. Muchas gracias por su presencia en esta mañana del día de acá. Y son importantes las estadísticas. Hace unos años un tío me explicó la importancia de las estadísticas. Me dijo, una cocodrila hembra pone 10.000 huevitos cada vez que pone huevitos. De estos 10.000 huevitos, 80% se los come la misma cocodrila, 10% se los come el cocodrilo, el 10% le quedan, el 5% se lo comen aves de rapiña y diversos animales, y al final solamente el 5% de los huevitos se convierte en cocodrilos. Y me preguntó, ¿ahora te has dado cuenta de la importancia de las estadísticas? Más o menos, no seas bruto, me dijo, de no ser por las estadísticas, estaríamos hasta acá de cocodrilos. Ahí pensé que eran importantes las estadísticas. Un gusto estar con ustedes para comentar las cifras de cierre del año automotor, ¿no? Y es importante primero hacer una reflexión, ¿no? Así como compramos remedios porque tenemos enfermedades, compramos vehículos porque tenemos necesidades de transporte. Un país tiene múltiples necesidades de transporte, ¿no? Y más una economía que crece como ha sido la nuestra en los últimos años. No hay crecimiento si es que no se puede transportar lo que se crece, ¿no? Si crece la minería, inmediatamente tenemos que proveer volquetes. Si crece la industria, hay que poner tractocamiones que jalen contenedores refrigerados para que las uvas y los mangos y todo lleguen pues al aeropuerto o al puerto refrigerado, y así. Si crece la construcción, inmediatamente hay que poner los camiones concreteros y las plataformas que lleven ladrillos y los volquetes que lleven agregados de construcción y pick-ups para que atiendan a todo el sector productivo, minero, agrícola, construcción, y así. Así es que se ha ido formando a lo largo de todos estos años el parque vehicular automotor, y eso ha sido la función principal de la Asociación Automotriz durante sus 88 años, haber contribuido a formar el parque vehicular que el país necesita para poder funcionar.
¿no? a tratar de renovarlo con todos los tropiezos que hemos tenido, cierres, importaciones, aperturas, importación de usados. Hemos tenido un camino un poquito tortuoso. Sin embargo, acá estamos, hemos logrado sobrevivir y nos toca seguir acompañando a la economía, ¿no es cierto?, en su crecimiento, y todos esperamos que este año la economía vuelva a crecer, ¿no? Si se dan todas las medidas reactivadoras que ha tomado el gobierno, más el desembalse y un montón de inversiones, ¿no?, en el sector minero y en el sector energético, ¿no?, hidroeléctricas, gasoductos, ¿no? Todo esto obviamente es plata que se va a volcar al mercado y va a generar un montón de productos y de personas a transportar, porque cuando crece la producción y aumenta todas estas actividades que he mencionado, la gente comienza a moverse más, ¿no? El minero de Tacna y Arequipa termina trabajando en Cajamarca o en Huaraz y se necesitan buses interprovinciales para que él pueda, en la semana libre, luego de 3 semanas de trabajo, pueda regresar a ver a la familia. Los vendedores de diversos insumos, cables, material eléctrico, equipos de construcción, equipos mineros, tienen que comenzar a moverse mucho más. Entonces todo el transporte se mueve. Por eso siempre hemos dicho que el transporte es una de las principales fotos que arroja la economía, ¿no? Cuando una economía crece, inmediatamente se refleja en la renovación o en la venta de vehículos, ¿no? Directo, como lo vamos a ver ahora, ¿no? En el año 2014 hemos cerrado con 183.913 vehículos, que comparados con los 192.680 del año pasado, representa un decremento de 4.8%, ¿no? Escuchamos a los comentaristas económicos que la economía ha bajado, que se ha enfriado un poco. La cifra es muy clara en el sector automotor. Ha habido una reducción de 4.8% en la venta de vehículos comparado al año pasado. Si analizamos por tipo de vehículos, en el rubro automóviles, que es el más voluminoso, de 85.465 del año pasado, hemos tenido, acá se ha producido un 1% de incremento en relación al año pasado. El segundo sector en importancia constituyen las SUVs, son las camionetas que llamamos 4x4, aunque muchas de ellas no son 4x4, pero es el concepto que se viene imponiendo, que viene creciendo mucho. Es la camioneta alta, ideal para países que tienen un poquito más las pistas como las nuestras y gente que tiene que moverse también al interior del país. Este es el segundo segmento de importancia que ha desplazado a las pickups, ¿no? Este año hemos hecho 36.494 contra 39.000, hay un 7% menos, ¿no? Las cifras en rojo son decrementos y las que están en azul son aumentos. En el caso de pickups, acá se nota justamente el impacto de lo que están hablando. Es un vehículo de trabajo que va directamente ligado a las inversiones, a minería, agricultura, construcción, actividades productivas, ¿no?, que son las que han golpeado un poquitito más, ¿no? Y ahí se ha producido un decremento de 15%, 21.000 contra 24.000, ¿no? La otra son otro tipo de camionetas, ¿no?, tipo combis, ¿no? Es un segmento que se ha ido ya orientando el transporte urbano hacia buses. Ese es un sector que se ha contenido un poco. Las station wagons son minoritarias, ha subido, pero la cifra es irrelevante, 460, 641. Una explicación de esto es gente que lleva taxis o personal, compañías que dan servicio al aeropuerto, ¿no? El station wagon ofrece un poco más comodidad para llevar personas y maletas que a veces no entran en los autos, sobre todo cuando instalan los equipos de gas y el tanque de gas ya no deja mucho espacio para la maletera. El station wagon tiene esa ventaja, porque antes mucho mercado de la station wagon ha ido hacia las SUVs, que en la práctica es una station wagon más alta, ¿no? Los camiones acá se nota, lo que hablaban antes, 30% menos que el año pasado. Esto es 100% de producción, ¿no? Este es justamente el aguantón de la minería, los proyectos que no han salido, ¿no? Todas las cosas que no se han hecho. Eso ha producido este decremento de 30%, que es nos dice que algo grave ha pasado en nuestra economía, ¿no? En el caso de buses y minibuses, todavía, si bien ha crecido 21%, la cifra es todavía pequeña, pero ya nos muestra que justamente se está dejando las combis y vamos entrando de a pocos a ese bus urbano, ¿no? Que tenemos que reemplazar cada 7 combis por un bus de 100 pasajeros, y eso nos va a ir contribuyendo a ir descongestionando el tránsito de Lima, y obviamente que vaya fluyendo de mejor forma a la actual, y que los tiempos de viaje se reduzcan, como ya lo está pudiendo apreciar la gente que vive, que utiliza el metropolitano o utiliza el tren eléctrico. Sus tiempos de viaje pues han reducido tremendamente, ¿no? El resto de Lima, todavía cabe señalar que tanto el tren
como el metropolitano, a duras penas llegan al 8%, quizás 9% del total, ¿no? Del total de transporte que tiene Lima. O sea, todavía falta pues un 90% de irlo modernizando, ir saliendo de combis y taxis y yendo a buses, corredores con buses articulados y otros buses alimentadores y más trenes eléctricos con metro que se viene. El tractocamión es igual que el camión, ¿no? Es el camión que jala una carreta. Es el camión que carga encima, jala una carreta donde carga, también 100% de producción, se nota un decremento de 22%. ¿Cuánto representa cada tipo de vehículo dentro del total? ¿No? Automóviles representa el 47%, las SUV el 20%, la pick-up 12%, las camionetas 11%, las de techo bajo 1.3%, el camión 7%, el bus 2% y el tractocamión 2%. Este rubro va a tener que crecer en la medida que se vayan implementando, ¿no? En las diversas ciudades, no solamente en Lima, en Arequipa, en Chiclayo, en Trujillo, ciudades que están igual de congestionadas. Solamente Lima necesita 15.000 a 16.000 buses, ¿no? Que tendrán que venderse en los próximos años mientras se vayan reemplazando las combis y las busters y los taxis. Este cuadro muestra a dónde se venden los vehículos dentro del territorio nacional, ¿no? Hemos separado por zonas, ¿no? Lima, por su peso, es una zona, ¿no? Lima representa el 68% del total del país, ¿no? Todavía hay muy fuerte concentración. Cabe mencionar que hace unos 5 o 6 años representaba el 85%. Esto ha ido decreciendo, ¿no? Porque las grandes inversiones justamente se han dado en provincias, ¿no? Las minas, las pescas, la agroindustria se ve en provincias y también ahí están aumentando los ingresos, no solamente para comprar equipos productivos como camiones, pick-up, ¿no? y tractocamiones, sino también la gente accede a una movilidad individual porque tiene que moverse más, ¿no? Le sigue la zona sur, que está compuesta por Ica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Arequipa, Moquegua, todo el color, ¿no? Sur, todo este paquete de acá tiene el 16% del país. Luego la zona norte, azul, toda esta parte de acá, que es Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, representa el 11%. La zona centro es el 4%, con Ancash, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, ¿no? Y la zona oriente, que es el 1%, ¿no? ¿Cómo ha ido estas zonas? Lima, la zona sur y la zona norte han decrecido en 5.4, 3.8, 5.6. La zona centro ha tenido un pequeño incremento de 1.7%. Y la zona oriente también, es una zona que hay, se mueve la gente, más se mueven ríos en la selva, pero las partes que ya están, Amazonas, Loreto, San Martín y Ucayali, con cierta infraestructura vial, ya se está notando en un incremento de venta de vehículos, ¿no? Es una zona motera, sí. Esto representa justamente motos. El año pasado se han vendido 272.000 motos contra 277.000 del 2013. Esto representa un decremento, ¿no? de casi un 3, en total un 3% más o menos, ¿no? En el rubro de vehículos menores, que son las motos, los tenemos agrupados en 2 sectores: trimoto y la moto lineal, ¿no? La trimoto es el taxi de las motos, ¿no? Que representan el 38%, y la motocicleta es la moto lineal. En los últimos años se ha venido produciendo ha crecido más la moto lineal, ¿no? Porque el abaratamiento de la moto lineal, debido a la fabricación en China y en la India, incluso de marcas que son de origen japonés, ¿no? Ha hecho que mucha gente que antes viajaba o era pasajero de una trimoto, hoy día tiene posibilidades de comprarse una moto, ¿no? Entonces, el que ayer era pasajero acá se ha convertido un poco en el usuario de la moto acá. En ambos puntos se ha reducido más o menos un 2% en relación al año pasado. La reducción ha sido un poco menor que el mercado de automóviles, ¿no? Y camiones y buses. Acá sí, a diferencia de Lima, en autos que tienen el 63%, acá está repartido de forma un poquito más equitativa. Lima solamente tiene el 35% del mercado de motos, la zona norte tiene el 23%, que ha desplazado a la zona oriente. Hace unos años la zona oriente era el principal mercado de motos, ¿no? Por razones de clima, por razones de falta de infraestructura vial, toda la zona oriente, entonces la gente se mueve y se sigue moviendo en moto. Pero el desarrollo justamente de la agroindustria en el norte, ¿no?
cómo se mueve la gente que tiene que ir de su casa en la periferia de Trujillo, de Chiclayo, de Piura, ¿no? a una planta de espárragos, de mango, o una planta de harina de pescado, de lo que fuera. No hay un sistema de buses urbanos que pueda llevar a esta persona de un lugar, ¿no?, de su casa a centro de trabajo y viceversa. A veces la bicicleta queda corta en distancia, entonces las motos, que hoy día valen menos de $1000, se han convertido, ¿no?, en un medio importante de transporte, y eso se ha venido reflejando acá en este tremendo crecimiento, ¿no? Y en el caso de Lima, que tampoco era un mercado de motocicletas, la congestión vehicular y la duplicidad o triplicidad de los tiempos de viaje por la congestión vehicular ha hecho que la gente, ¿no?, opte, en el caso de las grandes ciudades, por la motocicleta como un transporte individual. Otro factor importante de la moto, que también genera puestos de trabajo, ¿no? Las personas que se dedican al delivery, ¿no?, a mensajería, tienen en la moto una herramienta que le permite generar ingresos, ¿no? Y las personas que prestan servicios, y para prestar, como gente que repara computadoras, equipos de oficina, compresoras, de taller, lo que fuera, que antes se movían en el sistema público tan congestionado, hoy día en una moto lo hacen en la tercera parte del tiempo, con lo cual duplican o triplican su producción. Entonces la moto no solamente es un medio de transporte, sino también es una generadora de economía, ¿no? Así está pasando en las principales ciudades, y se nota, como digo, en el norte de manera muy clara. Oriente sigue siendo importante, son 51.000 motos que se han vendido en Oriente. La zona sur, el clima no ayuda mucho, ¿no?, que es la parte, si bien Ica está creciendo, pero llama la atención que también está creciendo con los Puno, a pesar del frío. El frío de Puno es frío para nosotros, para el puneño es el único clima que tienen, o sea, se mueven perfectamente en moto, y llama la atención cómo la zona sur también ha venido creciendo, ¿no? La zona centro, ¿no?, también representa el 9%. De todas ellas, Oriente ha crecido y el resto ha decrecido en cantidades pequeñas. El que más ha decrecido ha sido Lima, ¿no? Toda esta información se les va a entregar ahora. En lo que son nuestra comparación con los países vecinos, con América del Sur, ¿cómo estamos, ¿no? Obviamente Brasil es el mercado más grande, es un mercado de 3,5 millones, ¿no?, donde acá también se refleja, ¿no?, la situación económica de cada país y la situación política, ¿no? Cabe recordar que hace unos cuantos años Perú estaba acá, era último, ¿no? Éramos últimos cuando estábamos agobiados por la importación de autos usados, y si hacemos un recuerdo, en el año 2001 solamente se importaron 10.000 vehículos a nivel nacional, nuevos, ¿no?, contra los 190, por redondearlo, de este año. O sea, ya nos hemos olvidado un poco que eso pasaba solamente en el 2001. Eso nos colocó como los coleros justamente del continente. Venezuela, que estaba por acá, en una época incluso estaba encima de Argentina, la situación económica de Venezuela, miren a dónde los ha llevado. Cuando Venezuela era Venezuela, 25 millones de venezolanos compraban 490.000 vehículos al año. Este año, 28, 29 millones de venezolanos a duras penas han hecho 18.762 vehículos. Es increíble, ¿no? Ecuador antes estaba acá, pero la situación económica y política de Ecuador, donde el ingreso de divisas está siendo un poco menos que la salida de divisas, el gobierno le ha puesto cuota a los importadores en general, entre ellos a los autos, y ellos que vendían 140.000 autos hasta el anteaño pasado, este año pasado solamente han vendido, tras anteaño pasado, este año solamente han hecho 116.000, no porque no tengan mercado, sino porque la disponibilidad de divisas no les permite al gobierno darle más recursos. Mire cómo las cifras de autos reflejan la economía. En Perú, si bien hemos tenido una reducción comparado al año pasado, ¿no?, otra vez tendremos que volver a crecer, y para estar a la altura, ¿no es cierto?, de un país de 30 millones de habitantes, que tenemos 2,5 millones de vehículos con una antigüedad de más o menos promedio de 12 a 13 años, no hay que ser adivino para pensar que en los próximos años, si la economía acompaña, iremos acercándonos a la cifra que deberíamos tener. Lo ideal es que un país renueve su parque vehicular al 10%. O sea, nosotros deberíamos estar encima de 250.000 vehículos al año para estar dentro de ese ratio, ¿no es cierto? Todavía no estamos ahí, nos venimos acercando, ¿no? Acordémonos que partimos de 10.000 y vamos de a pocos, ¿no? Si la economía acompaña, esta cifra va a tener que subir, y en un tiempo relativamente muy corto tendremos que estar pasando los 250.000 vehículos e ir retirando vía revisiones técnicas estos vehículos tan antiguos
que contaminan, que generan accidentes y que congestionan absurdamente, ¿no? Reemplazando vehículos chicos por vehículos más grandes. Colombia, también igual que Perú, viene de haber tenido un problema igual que el nuestro de seguridad. La FARC allá, se sendero acá, muchas inversiones que no hicieron durante muchos años, tanto en Perú como en Colombia, se están dando. Cuando viene el experto internacional, que lo tuvimos en el encuentro automotor, y que hacen informes a los fabricantes, le dicen, en América del Sur hay dos tigrillos. Si no estás, instálate. Y si ya estás, fortalécete. Y es Perú y Colombia. Son los dos mercados que tienen una tremenda prohibición por muchos años de no haber tenido las inversiones que debieron tener, y les espera un crecimiento sostenido. De ahí nuestro optimismo, porque a veces es bueno preguntarle al foráneo, que a veces ve la cosa de manera un poco más clara que el lugareño, que andamos un poco tropezándonos con los árboles y comentando las noticias que por algún motivo nos puedan parecer negativas, pero el futuro que tenemos a ojos de Global Insight es realmente promisorio, y más aún, como digo, una economía que vuelva a crecer. Tenemos que acompañarla, ¿no es cierto?, con los vehículos que el país requiere para su crecimiento. Estos son los dos tigrillos de América del Sur. Chile, acá se está reflejando también el cambio de política económica. El nuevo gobierno está dando una serie de medidas que asustan la inversión. Chile el año pasado estuvo en 390.000, anteaño estuvo en 390.000, ya comenzó a mostrar, ¿no es cierto?, los síntomas de una política que no es del todo la adecuada, y para este año que viene se espera 300.000 en Chile, ¿no? La generación de desconfianza y las medidas que ha venido tomando el nuevo gobierno ha orientado la inversión y se está inmediatamente reflejando, porque estando en la peor Argentina es un fenómeno. Si bien el año pasado el anteaño tuvo 850.000 vehículos, esta vez ha descendido acá. Y es que en Argentina, dada la situación económica tan mala que tenían, convenía más tener deudas que tener plata, y la gente se lanzó a comprar autos. Por eso esta cifra no le toca, según la crisis económica tan fuerte que tiene Argentina. Es el resultado de otros conceptos, ¿no? No es que sea un mercado pujante, sino prefiero tener deuda que tener plata, porque la deuda de alguna forma se va a licuar en una moneda que se devalúa, ¿no? México es un mercado interesante, viene en crecimiento. México acaba de superar a Brasil en fabricación de vehículos, ¿no? México ya superó los 3,5 millones, vale decir que 2,5 millones exportan. Tiene una capacidad instalada en los próximos años para 5 millones de vehículos. México se ha convertido en un jugador importante en el mundo automotor, y muchas fábricas de autopartes se están mudando de China a México, ¿no? Porque tienen costos similares y una mayor cercanía con la industria americana, que está nuevamente recuperando sus cifras de antes, y la industria canadiense y toda la industria latinoamericana, llámese Argentina y Brasil, para vender autopartes. Miren qué interesante cómo el continente comienza. Y esto es importante porque, como decía mi abuelo, por donde el río pasa humedece, ¿no? Y siempre es bueno saber, ¿no?, de que en la región comienzan a producirse inversiones importantes, gente que saca de China su planta y la muda a México. Se nos acercan, eso en algún momento nos va a tocar eso, ¿no? En el comentario que hacía, ¿no?, que si importamos vehículos no es para pasearnos, sino porque el país necesita transporte, diversos tipos de transporte, desde la moto al camión más grande, desde la combi hasta el bus más grande, ¿no? Y el transporte individual, porque cuando una economía crece, la gente con justo derecho tiene acceso a comprarse su moto propia, su auto propio, porque aparecen créditos y aparecen muchas cosas, y cuando una economía está recesada no hay. Eso es un poco lo que nos ha pasado, y esperamos que en los próximos años vuelva otra vez a resurgir la economía con la fuerza que veníamos creciendo entre 5 o 6%, algún año quizás 7%, y eso se reflejaba en un parque viejo y escaso en 20% de crecimiento anual, ¿no? Caímos el año pasado a 8%, que todavía seguía siendo la envidia del continente, pero este año sí hemos caído a menos 4%, ¿no? Esta reactivación que se viene, ¿no es cierto?, sí estoy convencido que nos vuelve otra vez a catapultar, y hemos pensado que si esto se da, vamos a estar encima del 12% de crecimiento el próximo año. Pero siempre hemos dicho, ¿no?, que si acompañamos a la economía, ¿no?, y tenemos que transportar todo lo que la economía produce, porque si no puede crecer, no puede. Imagínense, una producción sin transporte no llega, ¿no?, ni al mercado interno, ni al mercado externo, ni lo de externo llega al nuestro. Entonces, hacíamos algunas gimnasias, y cuánto pesa el sector, ¿no? ¿Cuánto significa el sector? Porque escuchamos que el sector minero significa 11%, que el sector agrícola significa las ventas, las exportaciones 4 o 6%, ¿y cuánto pesa nuestro sector? Como no somos expertos, y podría ser
discutible la cifra que podríamos mostrar nosotros, que encargamos Apoyo, una empresa de mucho prestigio, que nos dé esa información, ¿no? Apoyo, dinos cuánto pesa el sector. Y queremos justamente hoy día compartir con ustedes cuánto pesa el sector transporte, al cual nosotros atendemos, ¿no? Y estas son las cifras. El venta anual de vehículos, desde la moto más chica al camión más grande, significa 17.800 millones de soles al año, la venta total de vehículos nuevos. La fabricación de carrocerías, industria nacional, significa 1.000 millones. La venta de suministros, ¿no? Todo lo que utilizan, ¿no? Esos 2,5 millones de vehículos que están circulando actualmente en el país, y gracias a ellos el país funciona, en lubricantes, en filtros, en amortiguadores, en diversos autopartes, insumos, representa 7.300 millones. La venta de combustible automotriz, acá no está el combustible que usa la pesquería, que usa otras actividades económicas, el combustible automotriz, son 20.000 millones. Y la venta de servicios dentro de nuestro sector representa 3.800 millones. El total son 49.900 millones, que equivale al 9% del PBI nacional. ¿Y cómo compara esta cifra con otras actividades económicas? ¿No? La más importante obviamente son nuestras exportaciones mineras. Nuestro sector está con el 9%. Todas las ventas retail, llámese de grandes almacenes, comercializadoras, ¿no? de productos que se venden en las tiendas, llámese Ripley, Saga, Wong, Metro, todas las, representa el 4%, ¿no? 21.500. Las exportaciones agropecuarias, el 2%, 11.400. Las exportaciones pesqueras, 7.400. Y las ventas de viviendas, 4.900, 1%. Miren el peso del sector transporte, y es normal, porque el transporte es una actividad económica que atiende absolutamente a todas las demás actividades económicas, sin excepción. Hoy día mismo estamos reunidos acá gracias al transporte, si no, no podríamos darnos reunidos, ¿no? Entonces el transporte atiende a la minería, a la pesquería, a la industria, al comercio, al retail, como llega pues una refrigeradora Piura de Iquitos a donde fuera, llega a través pues, de un camión, ¿no? En el caso de Iquitos, camión más lancha o camión más barcaza, ¿no? Es imprescindible, ¿no es cierto?, el transporte, y así lo refleja esta cifra. Nosotros mismos nos hemos quedado sorprendidos, ¿no?, por el peso del sector, y es la importancia justamente que tiene el sector, y el gobierno debe tomar conciencia de esto, porque acá hay demasiados sobrecostos, ¿no? El tener la congestión vehicular que tenemos, que nos da miles de horas al mes de motores prendidos sin avanzar, hace que el despilfarro de combustible sea tremendo. El no tener terminales de carga, ¿no?, a las afueras de Lima, y que ese camión grande tenga que entrar pues, hasta la avenida Argentina otra vez en horas de la mañana, contribuyendo a la congestión y haciendo que su trabajo sea menos rentable. Lo mismo que ese bus de 2 pisos, que tienen que estar ambos en la carretera, como el avión. El avión gana cuando esté en el aire, no cuando esté estacionado en un aeropuerto. Por eso procuran de que los tiempos que esté estacionado sean mínimos y que esté el mayor tiempo arriba. ¿Qué es lo que hace? Transportar, no esperar. El camión es igual, acá se pasa la vida esperando para cargar, esperando para descargar, mucho más tiempo que su equivalente en cualquier país desarrollado. Ya me en Norteamérica el camión viene con su carreta cargando lo que fuera de tal sitio a tal sitio, por el radio se comunica, tiene que ir al terminal tal, retrocede, desengancha la carreta de maderas y engancha la carreta de llantas y se va 2.000 o 3.000 kilómetros a hacer su servicio. Su tiempo de demora fue casi cero, lo que le demoró enganchar o descargar. Acá en el camión en el Perú llega a las 6 de la tarde a descargar a un sitio en Trujillo y la balanza cierra a las 6. Y tiene que esperar el pobre hombre con su capital inmóvil hasta el día siguiente a las 8 de la mañana para recién entrar a la cola de la balanza y que lo descarguen. O sea, ahí tenemos un capital, miles de millones inmovilizados que deberían estar produciendo, los tenemos en cola, ¿no? Necesitamos a veces más vehículos que los que necesitamos porque están en cola, ¿no? Igual pasa con el bus del Sur o el curso o lo que fuera. Tienen que entrar hasta un terminal que esté en la Javier Prado o en la avenida Namburú, exponiéndose al choque, generando más congestión. En ninguna ciudad orientada hacia el futuro pasa eso. Existen los terminales de carga y los terminales de pasajeros, donde estos grandes vehículos que no deben parar porque han salido $150.000 para comprar un camión grande o $350.000 para comprar un bus grande, plata del país, para que produzcan, no para que estén haciendo cola para cargar o descargar o atrapados en el tráfico. Entonces, los despilfarros, esto es bueno, ¿no?, porque no se puede mejorar
lo que no se puede medir. Estas cifras generadas por apoyo nos da un punto de partida interesantísimo para conversar justamente con el Ministerio de Transportes, con el que tenemos una extraordinaria relación, incluso a raíz del nuevo ministro, y poder decir cómo podríamos el próximo año, si fuéramos más eficientes, haber atendido todas las necesidades de 30 millones de peruanos, ¿no? Y de manera inteligente, en vez de que haya costado 48.900, mire, logramos bajarlo a 45.000, ¿no? Ese ahorro se puede meter en postas médicas, en colegios, ¿no? Porque es despilfarro, es combustible quemado por gusto, ¿no? Sin mover el camión, sin mover el vehículo, es la congestión que nos mata, es carísima. Los accidentes de tránsito tienen un costo tremendo, ¿no? Entonces, este es nuestro punto de partida. ¿Cómo seguir atendiendo el transporte de 30 millones de peruanos e ir bajando el costo acá, administrando el transporte, manejándolo de manera más inteligente, más eficiente, más técnica? Todo está inventado, ¿no? No vamos a pretender inventar el transporte, hay que aprenderlo. Las autoridades tienen que aprenderlo y utilizar las medidas y herramientas que utilizan los países exitosos más avanzados que el nuestro. Así. Faltó el cuadro. ¿Cuántos puestos de trabajo genera el transporte? ¿No? El estudio de apoyo nos muestra que hay 70.000 puestos directos en el sector y 200.000 indirectos, ¿no? Ese es el primer pantallazo. Pero hay otro pantallazo, que es justamente la gente que conduce vehículos de transporte, mototaxis, taxis, camiones, buses, ¿no? En muchos casos hay 2 o 3 conductores por vehículo, ¿no? Por los turnos, y eso hace que sean 1.800.000 puestos, pero 1.800 puestos de trabajo. Y me confunde con el 1.000, bájamelo abajo, bájamelo abajo, no arriba, ¿no? Arriba y acá. Son 1.800 millones de puestos de trabajo, ¿no es cierto? De gente que trabaja en su moto, en su mototaxi, ¿no? Entonces el impacto de la generación de puestos de trabajo del sector transporte era más grande del que nosotros mismos habíamos pensado. Aportamos el 13% en ingresos tributarios, son 12.000 millones que aporta el sector transporte, entre todos los impuestos que nos graban, ¿no? Créditos vehiculares, son 43.500 créditos vehiculares. Miren qué poco, ¿no? Contra 190.000 vehículos vendidos. Acá tenemos un área para crecer tremenda, ¿no? Por diversos motivos todavía el 70% de las ventas de vehículos se está haciendo al contado, ¿no? Solo el 30%, máximo 35%, se hace con financiamiento, ¿no? Y eso en un país de emprendedores es absurdo, porque somos un país de emprendedores, la gente que está en planilla es mucho menos de lo que debería haber, el resto son empresarios, pequeños empresarios que hacen su negocito y van creciendo hasta que llega un momento, por ejemplo, que deciden comprarse un vehículo, su camioneta para repartir o una camioneta que les sirva para moverse y también repartir, y absurdamente sacan de su negocio 15.000, 20.000 dólares, los sacan del negocio para inmovilizarlos en un auto, cuando perfectamente podría acceder a un crédito y no perder 15.000 de capital de trabajo. O sea, todavía nos falta la cultura del crédito. Y el crédito automotor es un crédito muy barato comparado con el resto de créditos, ¿no? Porque el automóvil se garantiza a sí mismo. Entonces, mientras un crédito automotor esté en el rango del 10% menos, un crédito de otro tipo está en 18% encima, que es el que le darían al pequeño comerciante si pidiera un crédito, ¿no? Entonces, acá hay algo que demora a veces, demoramos en darnos cuenta, ¿no? y producir el cambio. Cuando ese pequeño empresario entienda, ¿no? Que puede financiar ese vehículo que necesita, ¿no? En vez de sacárselo a su negocito, va a haber un crecimiento importante por el lado del crédito, ¿no? Aún así, en soles, el crédito vehicular es de 2.500 millones en el caso del crédito directamente vehicular, pero el arrendamiento, que es el que entra a camiones, buses y maquinarias, obviamente es mucho más importante, es 5.400 millones. En total, el crédito es... Acá hay un error. Hay que corregirlo, son 7.900. Se entusiasmó el área de estadísticas, pero estaba persiguiendo el cocodrilo, por eso le... Seguros vehiculares, acá también tenemos una cifra muy pequeña, ¿no? Porque imagínense que 1.900.000 pólizas son solamente 350 millones. Es SOAT, egreso es SOAT, porque solo el 27% del total de esos 2,5 millones de vehículos que tiene el país tienen seguro. No hay todavía cultura de seguro. El SOAT es otro, un seguro muy barato,
que solamente cubre a las personas, pero no cubre al daño físico que se haga a otro vehículo, a una propiedad. Cubre solamente el daño de personas, ¿no? Es el seguro de accidente de tránsito, seguro obligatorio de accidente de tránsito. Por eso tenemos mucha póliza y poca plata, ¿no? Si fuéramos al revés, en otros países ponen los seguros obligatorios para tranquilidad del daño que pueda producir ese vehículo a un tercero, ¿no? Porque incluso el SOAT tiene una limitación, cuando excede el monto ya la persona queda un poco desprotegida. Acá falta un poco crear un poco una cultura y guarda relación esa cifra que doy, porque los seguros se están vendiendo básicamente por ser obligatorios a un crédito, ¿no? Por eso están cercanos al 30%, ¿no? Si tienes que pedir un crédito, el banco te dice, me aseguras el carro que te estoy financiando, por si se lo roban o si se destruye, no pierdo, ¿no es cierto?, el vehículo que todavía no me has pagado, ¿no? Los gastos de publicidad, ¿no?, son tremendos, son 400 millones, nos hemos convertido en un sector muy importante como anunciador, ¿no? Esto suma publicidad y almacenamiento. También somos un rubro que ocupa mucho almacenamiento. No tienen ustedes más que pasearse por los almacenes de aduana y van a ver que lo que más ocupa espacio son los vehículos. Autos, camiones, es un mar de autos y camiones que ocupan los almacenes de aduana y los almacenes de seguridad. ¿Ok? Eso es lo que teníamos que contarles hoy día. Toda esta información la tienen a su disposición, Gisela se la va a dar. Cualquier información adicional también estamos a su disposición. Nosotros encantados de tenerlos acá y atender todas sus necesidades de información, porque es una forma de proyectar la imagen del sector y contribuir, como digo, ¿no? Nosotros no somos vendedores de automóviles ni de camiones, nosotros acompañamos la economía del país, ¿no? Nuestra labor es esa, ¿no? Vender los vehículos que el país necesita y darle su respectiva postventa, servicio, repuestos, tratar de renovarlos, tratar de mantenerlos de la mejor forma para que consuman menos combustible, generen menos contaminación y produzcan menos accidentes. A su disposición para las consultas que tengan. Para que me entiendan un poco. Así como el gobierno, a través de las revisiones técnicas, crea las condiciones mínimas que un vehículo usado que ya circula debe cumplir para poder circular, que tenga luces, que tenga frenos, que tenga, ¿no?, llantas en buen estado, etcétera, y que pase esta revisión periódica, ¿no? También determina cómo deben ser los vehículos nuevos que recién ingresan, ¿no? Cómo quiere el Perú que sean los vehículos nuevos que van a ingresar este año, por ejemplo, ¿no? Tenemos lo que llamamos un reglamento nacional de vehículos del año 2003, ¿no? Eso es prehistórico. Eso se activa, por ejemplo, en Norteamérica, en Europa, en la Comunidad Europea y en Japón. Estas normas se cambian todos los años. Si se quiere vender este año en Japón, estos son los requisitos que tú tienes que cumplir en tu vehículo en nivel de consumo de combustible, en nivel de contaminación, en seguridad para los que están dentro del auto y los que están afuera, y en porcentaje de partes reciclables. Esto que es importantísimo, que no lo tenemos, lo estamos viendo a través de la Fundación Transitemos, que ya ha elaborado un estudio muy interesante con un técnico alemán que ha venido especialmente para hacerlo, y se encuentra en manos del Ministerio de Transporte, que lo notamos animados en un tiempo no muy lejano a implementar. Confío en esta nueva administración, que aprovechemos que Escobita Nueva barre bien para que no se entusiasme y haga cosas extra. Yo creo que esto es algo no lejano y lo necesitamos, ¿no? Porque y eso va de la mano con la pregunta de la señorita Canal 2, ¿no es cierto? De que no cualquier vehículo por ser nuevo puede entrar, ¿no? Si no cumplen las normas, ¿no es cierto?, mínimas, como digo, en estos factores, no puedes entrar, ¿no? Muchas marcas chinas, por ejemplo, no pueden entrar a Estados Unidos o a Chile porque no cumplen, ¿no es cierto? Porque ahí en Chile sí ya tiene un sistema de homologación, Argentina tiene, Brasil tiene, nosotros todavía no tenemos y debemos tener. Pero precisamente le hacía la pregunta porque hay algunas marcas que he entrevistado chinas que efectivamente, ¿no?, un argumento de venta que tienen es que venden en Chile porque en Chile hay homologación y entonces de algún modo es una forma de certificar. Es un argumento de venta. Víctor, te estoy contestando y desviándote con Alfonso Flores, que es el gerente de Transitemos, que es la persona que está más al tanto de este tema para que te ayude en tu investigación. Gregorio, ¿cómo estás? Soy de Perú, ¿cómo estás? Has hablado de lo que se pierde en el Perú por consumo de combustible. Has hablado de congestión. La Asociación Automotriz representa a todas las marcas que quieren cada año vender más, renovar el parque. ¿Qué puede hacer la Asociación Automotriz para que esto vaya de la mano con dos cosas? Infraestructura, y lo otro es que al ingreso de vehículos nuevos salgan los vehículos viejos, porque cada vez se vende más, hay más vehículos y la infraestructura no es la adecuada. Justamente el factor que mencionaban antes, un petróleo que se va pues
100, 110, 120, 50, es la mejor receta para que salgan los vehículos viejos, porque por tecnología y por desgaste consumen mucho más combustible, ¿no? Si recordarás, hasta comienzos de los años 90, el vehículo más buscado para hacer taxi era el escarabajo de Bayo, ¿no? O sea, ya hasta se han olvidado del escarabajo, ¿no? Entonces era económico porque daba 30 kilómetros por galón. Se ensambló en el Perú y durante el tiempo de ensamblaje era de lejos el mejor taxi porque era el vehículo más barato, con motor más chico y que daba más kilómetros por galón. Cuando se abren las importaciones, después de 10 años, ¿no? En el año 90, ingresan vehículos que daban 50 kilómetros por galón, no se requirió ninguna ley para sacar a los escarabajos. En 4 meses salieron todos. Para lo único que sirven es para hacer un marinero, ya no queda casi ninguno, porque era antieconómico. Por eso me preocupa este abaratamiento del combustible, premia la ineficiencia, el encarecimiento, ¿no? Premia al otro. Europa, que nunca tuvo combustible barato, y siempre fue muy caro, tiene hoy día 2 habitantes por auto. Nosotros tenemos 14 habitantes por auto. Pero nadie en su sano juicio en Europa se le ocurre ir a trabajar pues en su carro, ¿no? Porque lo que te cuesta en gasolina y en estacionamiento y en tiempo de viaje es muchísimo más que si te metes a un metro, tranvía, caminas, ¿no? La bicicleta, ¿no? Entonces, casi igual, ¿no? La venta de vehículos tenemos que es la aspiración de la persona de tener su vehículo, pero obviamente tenemos que apostar por un transporte público eficiente, buses cada vez más grandes, articulados en corredores, sacar combis, cúster. Las cifras que tenemos de placas otorgadas en Lima para taxis, ¿no? En Lima son 160.000 taxis en Lima, al cierre del 31 de diciembre, que era la última. Todavía veo, sin embargo, mucha gente con la placa antigua haciendo servicios taxi o carros con placa particular haciendo. ¿Cómo podemos tener 200.000 taxis en una ciudad de 10 millones de habitantes, ¿no? Buenos Aires, que tiene 13 millones de habitantes, tiene 45.000 taxis que pueden recoger pasajeros de la calle y 40.000 remiseros que son solamente para atención, que no pueden recoger pasajeros, no tienen taxímetro, ¿no? Entonces, 13 millones, 40.000 taxis y 40.000 más y 10 millones, 200.000 taxis mal contados, ¿no? Porque nos falta un transporte público eficiente, que lo tuvimos, lo dejamos de tener y lo estamos reconstruyendo de nuevo, ¿no? Tú has sido testigo de toda esta involución de 40 años de transporte del bus con chofer y paraderos a la combi sin nada, ¿no? Entonces, por ahí viene el tema, ¿no? Tenemos que apostar al transporte masivo. Como dicen, un país rico es aquel que la persona que tiene carro viaja en el transporte público, ¿no? Como el alemán, el francés, ¿no? En un país pobre solamente la gente pobre viaja en transporte público. ¿Por qué? Le sale mucho más caro, ¿no? Entonces, tenemos que apostar al transporte público, que también justamente tenemos buses de todo tipo en la asociación, ¿no? Señor Llano, ¿cómo está? Ahí Salomón del diario Panorama Cajamarquino, corresponsal de la Ciudad de Lima. Y tengo 3 consultas. La primera es comportamiento de los... Ciudades y Transporte del Perú siempre tiene que presentar a gente especializada que nos abra un poco la mente y permita una sensibilización del transportador, del transportado, pero sobre todo también del ciudadano común de a pie, llamado peatón. Gracias por las deferencias que tiene la Asociación Automotriz para con este humilde servidor, por invitarme a todas las presentaciones que hacen ustedes, que son de interés nacional e internacional. Ayer acudí a una reunión contigo y has dado a conocer cifras asombrosas que me gustaría que les expliques por qué tenemos un monstruo llamado Brasil, con una venta tremenda para renovación de vehículos, y por qué tenemos un Venezuela que regalaba plata a algunos países con su petróleo, y que ahora que ha caído el precio del barril de petróleo, también ha caído en su renovación de parque. Esa comparación, que puede ser enojosa, me gustaría que la hagas tú, y dónde se ubica Perú frente a la copia que en transporte masivo lo estamos generando de Brasil y de Bogotá, Colombia. Mira, el transporte, Gregorio, un gusto tenerte acá como siempre, hay una amistad de muchos años y bienvenido, porque eres una persona que viene esforzándose por tratar de mejorar las condiciones del transporte en el país, que es algo que necesitamos a gritos, ¿no? Entonces, tu programa justamente se orienta a eso y sigue así, tratando de producir los cambios que las autoridades tienen que conocer y de a pocos tienen que irse dando para que tengamos el transporte que un
país ya del tamaño nuestro debería tener y está bien lejos todavía de tener, ¿no? El transporte es una actividad interesante que atiende a absolutamente todas las demás actividades económicas, sin excepción, ¿no? Hay que transportar todo en un país, ¿no? Personas, carga, materias primas, productos terminados, exportaciones, importaciones. El mundo moderno de hoy no podría vivir sin el transporte en todas sus modalidades, ¿no? La venta de vehículos que están hechos, como decía Tomás, si importamos medicinas, ¿no? Es porque tenemos enfermedades, igual si importamos vehículos es porque tenemos necesidad de transporte. De lo contrario no servirían para nada, son para transportarnos, tanto a forma individual, el que tiene acceso a un auto o una moto individual, como el vehículo que atiende, pues el bus que atiende a las personas, el transporte urbano, el transporte interprovincial, el transporte de mercadería, camiones de diversos tamaños y tipos, ¿no? Y las pickups, que son también herramientas de trabajo, las motos, todo se suma justamente a que 30 millones de peruanos podamos atender nuestras necesidades de transporte. Lo hacemos a través de 2,5 millones de vehículos, ¿no? Que tienen además una antigüedad promedio de más o menos unos 12 años, ¿no? Por ser así de antiguos, consumen demasiado combustible del que deberían consumir, ¿no? Generan demasiada contaminación, que ya es un problema mundial, ¿no es cierto? Y obviamente generan muchos accidentes por antigüedad y desgaste, ¿no? Ese es ¿no? Entonces, la venta de vehículos refleja de manera directa cuál es el estado de una economía, ¿no? Si una economía crece, mañana necesita más vehículos de transporte, porque crece la minería, hay que transportar más mineral. ¿Cómo lo haces? Con volquetes, ¿no? Crece la agroindustria, mañana tienes que transportar más paltas, más espárragos, más mangos, más, ¿no? Uvas o lo que fuera, en diversos tipos de camiones. Un tipo de camión que lo hace dentro del centro productivo, hacia la planta donde se lava, se selecciona, sin base, y un camión más grande, un tractocamión, con una carreta refrigerada llevándolos a los aeropuertos o a los puertos de exportación, y así ¿no? Crece la construcción, mañana necesita más camiones de plataforma para transportar más ladrillos, volquetes para los agregados, ¿no es cierto? Y los camiones estos que generan concreto, estos concreteros, estos trompitos, ¿no? O sea, y así, ¿no? Y cuando un país crece la economía, el país consume más, entonces tiene que transportar a lo largo y ancho, como decía Isuski, del territorio nacional, ¿no es cierto?, todo lo que el país necesita, más comida, más zapatos, más artículos. Entonces comienza la actividad y una economía crece y la gente se tiene que mover más, ¿no? Porque la gente que vende lubricantes tiene que ir a visitar las minas, ¿no? En Cajamarca, en Huaraz, en Loroya, en donde estén, ¿no es cierto? Y igual va el que vende grupos electrógenos y el que no, aumenta el transporte. El aumento de la economía hace que la gente gane un poco más y que el que ayer no era sujeto de crédito, hoy sí es sujeto de crédito y puede también acceder a su moto propia, a su vehículo propio, y así es la dinámica. Por eso que uno de los termómetros, ¿no es cierto?, de la economía es analizar cómo va la venta de vehículos, ¿no? Si la venta de vehículos aumentó en relación anterior, tú dices, esta economía está creciendo. Si decreció, ¿no?, la venta de vehículos, algo pasó con la economía, ¿no es cierto? Tú mencionabas antes el caso de Venezuela. Cuando Venezuela era Venezuela, un país realmente rico, era el hermano rico dentro del continente, entonces 25 millones de venezolanos compraban 490,000 vehículos al año, ¿no? Entonces tú dices, yo diría que escuchamos tan malas noticias de Venezuela, ¿qué tan mal está Venezuela? Y cuando revisamos que el año pasado solamente han comprado 17.500 vehículos, no tienes que ser un economista experto para darte cuenta que algo grave, dramáticamente malo, ¿no es cierto?, ha pasado. Y esto va a tener un costo en el tiempo, ¿no? Porque ese parque venezolano que se renovaba a un ritmo de 490,000 vehículos al año, lo está haciendo a 17,000, está envejeciendo a una velocidad tremenda, ¿no es cierto? Entonces, en el caso del Perú, en el año 2001, ¿no?, se importaban solamente 10,000 vehículos nuevos, porque estábamos agobiados por una importación masiva de autos usados. Entonces la renovación de vehículos nuevos a 10,000, ¿no?, con las diversas medidas que el gobierno, porque los varios gobiernos fueron tomando, ¿no?, pro ir mejorando el estado de este calamitoso parque vehicular, han ido subiendo las cifras, ¿no?, y hemos llegado pues a 193,000 el año pasado, y este año hemos tenido un pequeño tropezón, justamente, ¿no? Mientras la economía del Perú venía creciendo a un 5 o 6% hasta el anteaño pasado, ¿no?, el mercado automotor, que tenía un tremendo retraso, venía creciendo al 20%, ¿no? Ya el 2013 tuvimos una primera advertencia de este frenón que comenzó cuando la economía
a mediados del 2012 tuvo un pequeño tropiezo internacional, ¿no? La caída de la economía americana, la europea, las incertidumbres de lo que iba a pasar en China, ¿no? De lo que iba a pasar también con el dólar en los países como los nuestros, ¿no? Hizo que la economía se frenara. A esto se sumó a nivel interno un poco la inacción del gobierno. Este gobierno caminó mucho tiempo pues en piloto automático, ¿no? De ahí para acá comenzamos a ver que se iba también desacelerando, ¿no es cierto?, la renovación del parque vehicular. Entonces en el 2013 ya no crecimos 20%, como estábamos ya casi mal acostumbrados, crecimos solamente 8%, pero crecimos, ¿no? Este año sí nos tocó ya el campanazo y hemos decrecido casi 5%, 4.7%. O sea, ves tú, digamos, ¿no? Todos estos rumores que la economía, ya la cifra de autos. Y lo preocupante es que lo que más hemos decrecido ha sido justamente en vehículos. Si bien en toda la suma total de vehículos hemos decrecido 4.7%, los que más han decrecido han sido los vehículos orientados a la producción. Camiones ha decrecido 30%, tractocamiones 22% y pickups 17%. ¿No? Entonces, las cifras te están gritando, oye, algo está pasando, ¿no? Sin embargo, nosotros somos optimistas, ¿no? Y vemos que los factores externos han cambiado para bien. La economía americana no solamente dejó de caer, sino que ha comenzado a crecer con mucho vigor, ¿no? Los 2 últimos años. Para que te hagas una idea, siempre aplicando la receta que la venta de vehículos te muestra cómo está la economía. Hace 6 años el mercado automotor norteamericano se renovaba con 17 millones de autos al año. La crisis que los afectó los bajó a 10.300.000. Ese era el tamaño de la crisis, de 17 a 10.300. Y han ido tomando una serie de medidas, han ido fortaleciendo su economía, y este año ha hecho 16 millones, y para este año de acá prevén 17, recuperan la cifra del punto de partida antes de la crisis. Entonces la economía americana está con una fuerza tremenda y siempre influye en América Latina. Hay un nuevo acercamiento de Estados Unidos a América Latina, de la cual se alejó por todos estos movimientos y revoluciones que tuvimos, ¿no? La economía europea, ¿sí? La economía europea, que también había tenido pues una debacle, y veíamos las noticias como España, Grecia, el mismo Francia, hasta Alemania, que ha sido la locomotora que siempre ha arrastrado a Europa, comenzaron a tener cifras en rojo, y ya comenzaron a mostrar cifras azules. España ya está en cifras azules en la renovación de su parque, ¿no es cierto? Y varios países más están en la misma situación. Y China, que había gran incertidumbre, ha estabilizado su crecimiento basado en su tremendo mercado interno en 7%. Entonces, los cupos de afuera, felizmente, ya están mostrando, ¿no?, cifras hacia azul, ¿no es cierto? Y internamente hemos visto también que el gobierno ha hecho un felicitable mea culpa, y se ha dado cuenta que no podía vivir, ¿no es cierto?, en piloto automático, y ha lanzado 4 hasta 5 paquetes reactivadores, ¿no?, que se basan justamente en promover la inversión, en facilitar los emprendimientos en un país de emprendedores, ¿no? Lejos de acá en el Perú hacer un negocio desde el más chiquito al más grande te toma mucho más tiempo que cualquier otro país. Estamos llenos de requisitos y informes previos, una serie de cosas. Entonces, el Estado, además de estos paquetes, piensa este año hacer unas tremendas inversiones en infraestructura, ¿no? Una gran cantidad de plata, de ahorros que felizmente tenemos, se van a aprovechar en mejorar la infraestructura, que de alguna forma, como en el caso de Colombia, se ha convertido también en un obstáculo al desarrollo. De la noche a la mañana, los incrementos que hemos tenido en producción de diversos productos ha hecho que muchas cosas nos queden chicas. El aeropuerto nos quedó chico, el puerto del Callao nos quedó chico, el acceso al puerto quedó chico, ¿no? Las carreteras han quedado chicas. Se requiere inversión en infraestructura, y también viene el desembalse de muchas inversiones privadas, ¿no?, en energía, ¿no?, los gasoductos que ya están, veo que hoy día han llegado los tubos, ¿no?, en hidroeléctricas que han estado aguantadas. O sea, paralelo a las medidas reactivadoras se va a reducir la tramitología o la permisología para que los emprendedores de diversos niveles puedan justamente, ¿no? Entonces, en base a todo esto, yo mantengo el optimismo de siempre, y el sector de por sí es optimista, y como digo, nos toca acompañar a esa economía que va a crecer. De ser correcto lo que acabo de mencionar, yo preveo para el próximo año, se me creen loco, un crecimiento del 12 al 13%, ¿no? Ahí hemos cifrado nuestras expectativas para este año, ¿no? Edwin, tu forma de explicar las cosas va a ser bien entendida y comprendida por nuestros televidentes.
Pero me gustaría un poco que nos dijeras qué nos falta para ir a un cambio de actitud que permita reconocer los errores que todos cometen, desde las autoridades hasta los que son, digamos, personas comunes y corrientes y que esperan a veces que las autoridades hagan todo, con errores o sin errores, y que los que pagan consecuencias son los de abajo. ¿Crees que el Perú tiene la infraestructura adecuada para el empeño de generar reformas como las que ha emprendido? Un ejemplo, el caso por donde está la casa matriz de la Asociación Automotriz de Perú, Javier Prado. Javier Prado ha dado un peñisco a la reforma que no lo debió hacer bajo el concepto de la experiencia que tenemos, porque no ha mejorado nada. A los que están operando ahorita con los vehículos azules los está llevando a perder plata, salvo que sea otra de las críticas que hago yo, bomba de tiempo, porque si el contrato firmado es por kilómetro recorrido, alguien va a pagar, así vayan vacíos los carros, ¿no es cierto?, el servicio. Entonces, ¿cree que la infraestructura es la adecuada en todo Lima o algo nos falta? Yo diría que nos falta mucho, ¿no? Porque si hacemos un recuento, ¿cómo hemos llegado a esta Lima de 10 millones de habitantes? Cuando hace no muchos años, a duras penas, tenía 2, ¿no? Obviamente, diversas situaciones sociopolíticas que pasaron en Perú a partir del año que te diría, pues, comienzo de los 70, finales de los 60, que hubo este golpe militar, ¿no?, que trajo una serie de novedades como la reforma agraria, reforma industrial y una serie de conceptos que, si bien en la teoría sonaban bonito, cuando se llevaron a la práctica no hizo más que producir, pues, un retroceso, ¿no? Entonces, el campo que inicialmente, pues, con la reforma agraria iba a generar una serie de beneficios, al final, ¿no es cierto?, tú no puedes reemplazar al empresario, al emprendedor, al líder, no lo puedes reemplazar por un comité, ¿no es cierto? O sea, las cooperativas en Israel, en Estados Unidos funcionan, ¿por qué? Porque se juntan pequeños agricultores y dicen, yo solo no me podría comprar un tractor. Oye, pero si nos juntamos los 7, entre los 7 nos compramos un tractor y eso va a hacer que aumentemos nuestra producción. Yo solo no podría tener un pozo de agua, pero entre los 7 sí. Entonces es la verdadera alianza para el desarrollo. Juntos, ¿no es cierto?, somos más que separados, como son los gremios y las asociaciones, ¿no? Acá la reforma agraria fue una cooperativa impuesta, donde simplemente sacaron al dueño, le dijeron, ahora ustedes son los dueños y repártanse lo que están. Entonces, si yo soy el dueño, ¿para qué me levanto temprano? ¿Para qué trabajo más si yo soy el dueño? Hagamos comités y consejos de vigilancia. Al final, el resultado fue el que lamentablemente tenemos que demostrar. Hemos tenido una agricultura, siendo un país agrícola y reconocido con muy buenos ingenieros agrónomos, con entonces las mejores producciones por hectárea de algodón y de caña, venimos, pues, en lotecitos pequeñitos, que al final todo el mundo se moría de hambre, ¿no? Y hoy en día recién estamos recuperando, volviendo a inventar la agricultura, y mira qué agricultura, ¿no? Tenemos los mejores espárragos, las mejores uvas, las mejores paltas, los mejores mangos, las mejores haciendas de azúcar, de caña de azúcar. Hemos vuelto a ser nuevamente, ¿no es cierto?, el país agrícola bueno, experto, con conocimientos que éramos antes, ¿no es cierto?, y ya estamos comenzando a exportar, y eso está generando, ¿no es cierto?, riqueza. Pero en todos estos años, pues, malos, toda esta pobre gente que vivía, compatriotas que vivían en provincias, que veían la agricultura desmoronarse y que no habían inversiones en industrias y que no encontraban oportunidades en su provincia, no le quedaba más remedio que agarrar sus 4 cosas, echárselas a la espalda y venir a buscar chamba a Lima, de una Lima que no estaba preparada para recibirlos, ¿no? Porque acá ni había muchas industrias, ni barrios industriales que pudieran acoger a un obrero con lo que ganaba como obrero ¿no es cierto?, de una vivienda, ¿no?, que él pudiera pagar, que él pudiera alquilar. Y eso hizo que se comenzaran a formar las barriadas de los años 50, ¿no? El título era duro, la barriada. La primera que se formó fue San Martín de Porres. ¿Por qué San Martín de Porres? Porque estaba cerca a la avenida Argentina, a la avenida Colonial, que es donde estaban las pequeñas industrias de la época, en los años 60, fábrica de vidrio, curtiembres, ¿no?, envases, cosas, ¿no?, no muy elaboradas, ¿no es cierto? Y ahí comienza la historia de Lima, en una constante invasión de un arenal. Lima es un arenal, ¿no?, está en el medio de un desierto, ¿no?, frente al mar, ¿no? Y ahí comenzó la invasión con esteras, extendido, ¿no? Y con los años
Estas esteras fueron con gran esfuerzo cambiándose por el cementito. El primer piso dio lugar a unos cuantos fierritos para un futuro, ¿no es cierto?, segundo piso. Pero Lima ha crecido en un piso o máximo en 2 pisos. Entonces esta es una ciudad demasiado extendida a la cual darle servicio es muy difícil, ¿no? Tú con 1 kilómetro de bus en Nueva York o con 1 kilómetro de agua, de desagüe, de cable o lo que quieras en Nueva York, atiendes a miles de personas, ¿no? Porque viven en edificios de 40, 50, 100 pisos. Entonces el costo por usuario es muy bajo. En cambio tú con 1 kilómetro de desagüe en Villa María del Triunfo atiendes a 4 gatos. El costo por desagüe, por agua, por teléfono, por cable, por transporte, ¿no? Tienes que recorrer muchísimos más kilómetros para transportar a la misma cantidad de gente que si lo haces en Bogotá, ¿no? Que si lo haces en Santiago, que son ciudades que ya comenzaron, ¿no es cierto?, en Brasil, en Sao Paulo, que ya comenzaron a crecer para arriba. Entonces, Lima necesita planificarse, ¿no?, dejar de expandirse, cortar y propiciar. ¿Qué hace Surquillo, por ejemplo, a 2 pisos? Hoy es un terreno carísimo. Surquillo ha quedado de lo que era un barrio hasta hace poco pobre y peligroso, hoy es un barrio pujante tremendo, ¿no? Es un valor de terreno. Ese Surquillo tiene que irse encima de cuando menos 4 pisos, que es lo que te permite sin ascensor, pero hoy día tiene que irse para arriba, ¿no?, y ofrecer vivienda y negocios en una ciudad muy céntrica, ¿no es cierto? Y así debemos dejar de expandirnos, porque ya vamos a comenzar a invadir pues Punta Hermosa, San Bartolo, y a Lima está tocando las puertas por allá. ¿Para qué seguirnos expandiendo, no? Vámonos para arriba y planifiquemos los servicios, ¿no? Y el transporte, como decíamos antes, pues es vital, ¿no? Una ciudad sin transporte no funciona. El mundo sin transporte no funciona. Y tú decías antes, ¿qué hacer, ¿no?, para producir cambios? La única respuesta es conocimiento. Ya no existe otra, ¿no? Y la educación trae 2 cambios. Primero, el conocimiento, que te permite hacer mejor tu trabajo, y segundo, la educación cívica, que nos permite convivir mejor, ¿no? Tú cuando ves a un taxista, ¿no?, digo, un taxista o una persona que comer un plátano y tirar la cáscara por la ventana, ¿no es cierto?, a todas luces te dice que equivocada está esa persona, esa persona no siente que la ciudad es de él. ¿Quién va a recoger ese plátano, que además puede originar un accidente? Los tipos que compran un helado y agarran y tiran el papel a la calle. O sea, eso te dice que obviamente necesitamos urgente educarnos para ponernos de acuerdo cómo queremos vivir, ¿no?, en orden, en desorden, con respeto, sin respeto. Si a la hora que me cierras ni siquiera me dice disculpa y me cierras y hasta me produces un accidente, es que tenemos una actitud, producto que no hemos educado, ¿no es cierto? Somos una población mucho menos educada cívicamente que países vecinos, ¿no? Y qué importante es viajar, y yo diría programas como el tuyo deberían darse un saltito, por ejemplo, a Ecuador, ¿no? Te sorprendería el respeto que hay al peatón del conductor, por ejemplo, ecuatoriano, ¿no? Nos han sacado ventaja. El tráfico es mucho más ordenado, ¿no?, las ciudades están mucho más limpias. Date un salto a Chile, ¿no? Yo viajo mucho en moto, tú sabes, ¿no? Y a la hora que sales y entras a Chile, y entras a Arica, por la frontera, la misma gente te dice, oiga, respete las reglas, te dicen en la frontera, y compadrito, ojo, respeta las reglas, porque ahí si te agarran con exceso de velocidad no hay converse. Nuestra policía conversa. La policía de otros países te dice, usted se ha pasado el letrero padre, y proceden a ponerte la papeleta, no hay converse, mire jefecito que estaba distraído, ande usted. El converse propicia cosas, ¿no?, malas, ¿no es cierto? El policía americano te para y te dice, usted venía a 70 kilómetros, a 70 millas, y la velocidad máxima es 60, y te empuja la papeleta. Y si tú pones cara de sorpresa, te dice, acá está mi número, ¿no?, y si usted considera que es injusto, puede ir al juez a reclamar, igual que, ¿no? No hay APG, no sea malito, eso no existe. El policía se va para atrás, se sorprende, ¿no es cierto? Entonces, la educación es en 2 sentidos. Uno, para convivir mejor, para estar de acuerdo en respetar, en mayor limpieza, mayor orden, ¿no?, mayor eficiencia de ciudad, ¿no es cierto?, mayor confianza entre nosotros, no estarnos mentando la madre en cada esquina, ¿no es cierto? Y la otra es cómo resolvemos el problema del transporte. Ya la buena voluntad y el criterio no basta, se requieren conocimientos, ¿no? Nuestras autoridades que llegan al transporte, sea municipal, sea Ministerio de Transporte, tienen que llegar con conocimientos, no pueden llegar simplemente como personas de confianza, de tener criterio y qué sé yo, y tienen que preocuparse que dentro del ministerio y dentro de la municipalidad y dentro de las autoridades en general, porque el transporte rebasa el Ministerio de Transportes, ¿no?,
Los combustibles, ¿no?, son un problema de transporte, ¿no es cierto? El tránsito es un problema de transporte y lo tiene el Ministerio del Interior. O sea, dependemos de varios ministerios, del Ministerio de Comercio, dependemos, ¿no?, la comercialización de vehículos, todo depende. Entonces, las autoridades deben conocer y debemos invertir en que el personal de línea, que no está sujeto a los cambios políticos, del cambio de gobierno, cambio de ministro, se mantengan, ¿no?, que tengamos en las diversas direcciones gente capaz de línea, de carrera, y a tener en la línea su reemplazo cuando tenga que jubilarse o retirarse por algún motivo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que necesitamos. El transporte es matemática. Yo veo todavía unas discusiones absurdas, ¿no es cierto?, entre las autoridades y los transportistas. Los transportistas quieren seguir haciendo más de lo mismo y las autoridades, entendiendo a medias los cambios que tienen que hacer, tratan de imponerlos. Al final se impone la economía, ¿no es cierto? Y un caso típico, siempre lo doy, fue hasta el año 90, ¿cuál era el auto buscado por los taxistas? El Volkswagen Escarabajo, ¿no? Porque hasta el año 90 tuvimos importaciones cerradas, nos abastecíamos solamente con el ensamblaje y ese autito de los ensamblados era el que daba más kilómetros por galón y que tenía los costos de reparación más económicos. Entonces, ¿cuál era el auto preferido por los taxistas? El Escarabajo, Volkswagen, gran auto durante el tiempo que estuvo vigente, ¿no es cierto? Y daba entonces 30 kilómetros por galón de combustible, que era considerado mucho, un buen... Y nunca se le echaba agua. No, claro, su mantenimiento era muy barato, había repuestos en todos lados, ¿no? La mecánica muy sencilla, cualquier mecánico tenía una serie de virtudes, ¿no es cierto? Pero en el año 90 se abren las importaciones y haber estado de espaldas a la tecnología durante 10 años, estancados con los vehículos que teníamos que ensamblar, porque había que mantenerlos para que justifiquen los moldes, de repente comenzaron a entrar autos con tecnología punta de los años 90 que daban 50 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, ¿qué te hacías tú con tu Volkswagen cuando los dos, yo con mi carro de 50 kilómetros por galón y tú con tu Volkswagen de 30 kilómetros, y los dos cobrábamos 5 soles por llevar a un pasajero de aquí para allá? Tú trabajabas para pagar la gasolina y yo trabajaba para tener una utilidad. Se requirió una ley para sacar al Escarabajo. El mercado lo sacó en 3 meses. ¿Cuánto era el valor de un Escarabajo? 0. Solamente servían para hacer un arenero. Eso mismo aplícalo a cualquier tipo de vehículo. ¿Cuánto vale una combi el día? ¿No? Que solamente puede llevar 15 pasajeros, ¿no?, con un motorcito de 90 caballos y con llantitas chiquititas y con amortiguadores chiquititos que duran mucho menos que la llanta Aro 20 del bus, y que un bus con 200 caballos puede llevar 100 personas. En cambio, la combi con 90 lleva solamente 15. La matemática se rebalsa, te dice, oye, Gregorio, entonces quiere decir que el costo por kilómetro recorrido de la combi es muchísimo más alta, muchísimo más alto, ¿no? Y por ende el costo por pasajero transportado es muchísimo más alto que un bus, que además va a trabajar con gas, que cuesta la tercera parte del petróleo que usa. O sea, es decir, si no deberíamos ni conversar el tema, ¿no es cierto? O sea, ni conversar. Lo que pasa es que el transportista no quiere entender, o quiere obviamente aferrarse y tratar de defender lo suyo, ¿no? Y esa combi seguirá envejeciendo, pero toda esta absurda conversación, ¿no es cierto?, entre el pasajero, entre el transportista y las autoridades, nunca han contemplado al transportado. Ajá. Nunca le han dicho, oye, hijo, ¿cómo quieres viajar? ¿Como una sardina, sin paraderos, parando en cada rato y demorándote el doble o el triple de tiempo en llegar de tu casa al trabajo? ¿O quieres viajar en un bus articulado que tiene un costo por kilómetro mucho más bajo todavía? Porque cuanto más grande es el vehículo, el costo por pasajero baja y baja y baja. Por eso hoy día tienes aviones de 800 asientos, ¿no?, con el mismo capitán, ¿no?, copiloto y un par de hostes más atiendes, ¿no es cierto? Tu costo por pasajero baja y baja y baja. Acá hemos ido exactamente al revés, a vehículos cada vez más chicos, ¿no? Yo te digo, si un bus con 200 caballos puede llevar 100 personas, un taxi con 100 caballos lleva una. Mira el costo por kilómetro. Lo que pasa es que el taxista no sabe sumar, ¿no? Y está cobrando una cantidad que ni remotamente le va a permitir renovar el carro. Además hay 200.000 taxistas en Lima. ¿Qué futuro tiene el taxi? No tiene futuro, ¿no? Va a tener futuro cuando alguien diga, señor, una ciudad como Lima necesita máximo 60.000 taxistas, ¿no? Y yo, ciudad, me comprometo a mantener esa cifra para que tú, taxista, ¿no?, que me pagas la licencia de ser taxista, ¿no?, que en países vecinos vale $20.000, $40.000, ¿no?, que
No es que yo quiero ser taxista, pongo mi carro, el letrero lo pinto y soy, no, la ciudad me está vendiendo una concesión, porque la ciudad te dice, yo te pongo los pasajeros y te exijo que para ser taxista tienes que seguir un curso de turismo para que puedas dar una tour, tienes que tener por supuesto tu brevete, tu taxi tiene que ser de tales características y no más antiguo de tal, y me lo tienes que pintar así y le pones un taxímetro, ¿no? O como en Colombia, que me pones las rutas y cuánto te cuesta llevar, ¿no? El pasajero se sienta y hay una tabla. Entonces, cambio de distrito vale tanto y tanto, y tú no discutes con el taxista. No tienes que parar para que el pobre hombre con su carro parado quemando gasolina esté discutiendo a ver si te cobra 10, te dice. ¿Por qué te dice el 10? ¿Y por qué le dices tú 5? Al final transan en 7. Ahí no hay costo por kilómetro, es un sentir, ¿no? Y ya quemaste un vasito de gasolina por estar parado negociando si es 7 o 5, ¿no es cierto? Entonces, el taxista, la ciudad te vende la concesión, pero a cambio te dicen no más de 60.000, con lo cual, Gregorio, si tú eres taxista, vas a poder tener un ingreso decente que te va a permitir cubrir tus costos de taxi, dar un buen servicio y tener un ahorrito para tu vejez. Y cuando ya no puedas manejar más, porque ya llegaste a la edad que no puedes manejar, vas a poder vender tu licencia de taxi a otro que cumpla los requisitos y esa va a ser tu jubilación. Así funciona el taxi. Aquí hemos inventado otra cosa que tiene la forma de taxi, pero no es taxi, ¿no? El taxista ha sido un desempleado con brevete, un sobrino que le maneje el carro al tío, y no han hecho más que comerse el carro, porque con lo que cobran no les alcanza para seguir siendo taxistas en el tiempo. Igual pasa con la combi y con el bus viejo. Entonces, el costo por kilómetro manda o migran todos a un sistema moderno donde, ¿no? Ya pasó, acuérdate, con el transporte interprovincial. El comité de colectiveros de Huacho, había pues 40 colectivos Plymouth, Dodge, Ford, Chevrolet de los años 60 con motores de 8 cilindros que podían llevar 5 personas. Cuando el combustible fue subiendo, ni remotamente podían hacer. Entonces, los inteligentes de esos comités dijeron, compañeros, acá o quebramos el próximo año o entre los 22 compremos 3 buses, ¿no? Y se armaban las líneas de transporte, ¿no es cierto? Entonces ya se rompía el concepto, yo transportista, chofer, no. Si quieres seguir siendo transportista y conoce de transporte, de costos por kilómetro, de mantenimiento, cómprense entre los 33 antes de quebrar 3 buses y sustitúyanlos, ¿no es cierto?, por sus 22 colectivos de 5 pasajeros y van a hacerlo a menor costo y sobre todo van a poder ganar, ¿no? Entonces igualito va a pasar acá, ¿no? ¿Por qué el Lima está como está? Porque hay un exceso de vehículos chiquititos que tenemos que cambiarlos, querramos o no, como el resto del mundo, ¿no? Nos opongamos o no a vehículos más grandes que fluyan, no muchos vehículos chiquitos atrapados en el tráfico, ¿no? Bueno, la verdad quienes te están escuchando muy claro, la entienden y sobre todo con la rapidez que queremos nosotros que también te entiendan. Vamos a una última pregunta. ¿Cuáles son las perspectivas de la Asociación Automotriz a corto, mediano y largo plazo en lo que es renovación y en las cifras que tú has dado a conocer? Está paralizada la venta de vehículos de transporte terrestre, en este caso de carga, ¿no es cierto?, y de buses, sobre todo urbanos. En interprovincial no tanto, pero en urbano sí se ha paralizado mucho, se ha frenado la renovación del parque. ¿Cuál es la perspectiva que tiene la Asociación Automotriz en esto? ¿Tiene que ver con los créditos, tiene que ver con la autoridad, tiene que ver con los empresarios, o es la ciudad la que va a empujar a esta renovación obligatoria? Hay varios factores. Mira, la asociación tiene 88 años, es la asociación más antigua de América Latina, más antigua. Estamos afiliados a LADA, que es la Asociación Latinoamericana de Historias de Autos, que son nuestros pares en los demás países de América Latina, que para nosotros constituye una fuente importantísima de experiencias ajenas, buenas y malas, ¿no? Nos toca como gremio, sin fines de lucro, ¿no?, acercarnos constantemente a nuestras autoridades y tratar de influir en ellas para que se tomen las medidas que se deben tomar para ir dándole un norte a nuestro transporte, un norte de modernidad, un norte de menor consumo de combustible, de menor contaminación, de mayor seguridad, ir cambiando la informalidad por la formalidad, el desorden por el orden, que son los elementos que nos van a hacer que seamos un país mejor, ¿no?, que ofrezcamos mejores condiciones de vida. Hemos querido justamente
pesar cuánto pesa el transporte en el Perú. Y hemos encargado apoyo, para no hacerlo nosotros, decir ustedes son expertos, ¿no es cierto?, en producir cifras. Queremos saber cuánto pesa el transporte en el Perú, el transporte terrestre en el Perú, que es el más importante, ¿no? Y nos dio una cifra que nos ha sorprendido a todos. Dio 40, para redondear, 49.000 millones de soles al año se gasta en el transporte, ¿no? Entre la venta anual de vehículos, ¿no es cierto?, que son como 17.000 millones, el combustible de uso automotor, no he puesto el minero ni el que usa la bolichera, solamente el combustible automotriz son 20.000 millones al año, ¿no? Insumos, repuestos, llantas, toda esta cantidad, ¿no es cierto?, nos da esta cifra tremenda, para que 30 millones de peruanos puedan haber atendido todas sus necesidades de transporte en el año. Nos ha costado 47.800 millones, pero 48.700, 49.000 millones para redondearlo. Cuando confrontamos estas cifras, por ejemplo, acá tengo esta información, con otros sectores económicos, ¿no es cierto?, sale, por ejemplo, de que el 9% que representa el transporte es superado solamente por exportaciones mineras, que son el 11%. Todas las ventas de retail, ¿no?, todo lo que se vende en los almacenes, en las tiendas, representa el 4%, menos de la mitad del transporte, ¿no? Las exportaciones agropecuarias, 2%, ¿no? Las exportaciones pesqueras, 1%, las ventas de vivienda, 1%. Y es obvio, porque este transporte atiende a todo el país, ¿no? Atiende, ¿no?, toda la actividad económica del país, ¿no? Tú has venido acá por transporte, si no, ¿cómo vienes? No estamos conversando acá gracias por transporte. Vas a regresar a tu oficina por transporte, si no, no podrías hacerlo, ¿no? Entonces, y como no se puede mejorar lo que no se puede medir, acá tenemos un punto de partida. Esto es como para comenzar, por ejemplo, con el ministro de Transporte. Dice: ministro, mire, el año pasado, para que 30 millones de personas hayan tenido transporte, nos ha costado 48.900. ¿Cómo podríamos ir trabajando para ir bajando esta cifra, ¿no? Mire, por ejemplo, si se nos ocurriera poner terminales terrestres en las principales ciudades del país, para que los grandes camiones y los grandes buses interprovinciales, que cuestan mucho y que no deben estar atrapados ni detenidos en el tráfico, sino produciendo en carreteras, evitemos que entren a carreteras, ¿no es cierto?, que entren a ciudades. Eso significaría un ahorro en combustible de tanto, ¿no? Si en vez de tener 26.000 combis, 26.000 cúster y 4.000 buses viejos, tuviéramos 15.000 buses urbanos entre articulados y alimentadores, ahorraríamos 10.000 millones de soles en combustible. Entonces, trabajemos sobre los ahorros, porque ese ahorro podría orientarse pues a lo que nos falta: capacitación, institutos tecnológicos, universidades, cursos de seguridad vial, ¿no?, que justamente la otra parte que te decía de la educación, uno la técnica y la otra la que nos educamos para convivir, ¿no? Una persona nace y la primera educación es en la casa, te enseñan a hablar, te enseñan a comer, te enseñan para que mañana puedas salir a la calle y puedas convivir con tus semejantes. La primera educación es en casa, ¿no? En el colegio continúa el tema. Entonces, esa educación que nos lleva a conflictos es la que tenemos que mejorar, ese no botar el papel por la ventana, eso, ver qué es nuestro país, qué es nuestra ciudad, y por supuesto entonces, como digo, esta cifra ha sido tremenda y nos permite justamente cómo podemos ir produciendo ahorros y eficiencia en ese transporte, ¿no es cierto? Edwin, disculpa que te corte, pero ¿tú crees que a un gobierno cuyos impuestos los recauda a través de los combustibles, les conviene la reducción del consumo de combustible? Bueno, sería cruel, ¿no? Sería cruel pensar lo contrario, porque el mundo hoy día, que es cada vez menos nuestro y más de todos, por eso andamos firmando pues convenios con todo el mundo. Y dentro de los convenios que firmamos también es cuidar el medio ambiente. Está costando mucha plata cuidar el aire en Europa, donde se han puesto una serie de filtros y una serie de, ¿no?, de reglas que de alguna forma te encarecen, ¿no es cierto?, tu actividad pro planeta, porque ya lo calentamos 2 grados, ¿no? Y somos 7.000 millones de habitantes que estamos viajando por el universo en este planeta, y que estamos actualmente quemando 94 millones de barriles al día, de 42 galones cada uno de ellos, para alimentarnos de electricidad, transporte, industria, lo que fuera. Esto no va a ser eterno, y esta bajada de petróleo va justamente contra el precio del petróleo, que ha bajado de 100 a 60, va justamente con la educación que estaba generando este petróleo, que constantemente iba subiendo, ¿no?
obligaba a los fabricantes a hacer vehículos que dieran más kilómetros por galón, a hacer vehículos que contaminen menos, ¿no? Con normas muy exigentes internacionales. Yo tengo miedo de que esta reducción del precio del petróleo genere una pachanga y la gente dice, ya bajó, vamos a quemarlo un poquito más, ¿para qué ahorrarlo? ¿Para qué no pasarme al bullo? O sea, arranco mi carro y salgo mi carro, ¿no? Entonces, yo diría que el mundo tiene que, ¿no? Que ya venía educándose por el incremento del precio del petróleo, tiene que cambiar ahora y seguirse educando por salvar el planeta, si no, no hay planeta para nuestros nietos, ¿no? Y sería cruel pensar que como el impuesto principal, o uno de los impuestos principales, que felizmente ya no es el principal, ¿no? Ya superado por el IGB, ¿no? Está en los combustibles, hay que ir. Bueno, el impuesto al rodaje, ¿no? El impuesto al rodaje es uno de los tantos impuestos que antes se pagaba una vez al año y te daban tu calcamonía y circulabas, ¿no? Se dejó de hacer porque había tal necesidad de cobrar al momento que se pasó. A partir de eso dejamos de saber cuántos carros tenemos. Ahora creemos tener 2,5 millones, ¿no? Sabemos lo que ingresa y el Ministerio de Transportes lo saca con una fórmula polinomial, que es como sacar el dedo por la ventana y decir, este año han entrado 183.000 vehículos nuevos al parque, vamos a retirar 30.000, o que mejor 40, mejor 55, ¿cuánto retiramos? No sé, 38, ¿no? Entonces, hay muchos impuestos que están en la gasolina que podrían regresar, ¿no es cierto? Y eso crea una indisciplina, porque tú todos los años, acuérdate, antes para pagar tu impuesto al rodaje, primero tenías que pagar tus papeletas, si no, no podías pagar el impuesto al rodaje y no te daban la calcamonía. Hoy día, ¿cuándo pagan la papeleta? Cuando te persigue el SAT. Antes ya, por lo pronto, no podías sacar tu nueva placa, tu nuevo impuesto al rodaje, para poder circular si no pagabas tu papeleta. Lamentablemente hay mucho que hablar, el tiempo es tirano. Espero, pues, Edwin, tener la oportunidad, siempre contigo se aprende mucho, eres muy didáctico para explicar las cosas y eso es realmente lo que busco a través de mi programa. Más aún es bueno que sepas, ahora ya estamos en YouTube y eso está generando que quizá a 2 programas más tengamos ya una página web propia, porque queremos difundir las cosas que tú haces conocer a través del programa, pero ya no editado como es un programa de corta duración, sino que conozcan todo lo que tú nos dices para así lograr de repente de la mano con el Ministerio cambiar de actitud, ¿no es cierto? Porque también eso nos falta mucho, el respeto a reglamentos. A veces hay reglamentos que son letra muerta. Un ejemplo, las volteadas a la izquierda en la avenida Arequipa están por las puras, todo el mundo voltea a la izquierda, las velocidades. Mientras tengamos policías que conversan, como decía antes, y no aplican sanciones, esto no lo cura a nadie, ¿no? Se tiene que haber una policía que se respete para que se haga respetar, pero y que aplique sanciones. No solamente hay eso, en este momento el policía es reemplazado por el inspector municipal. El inspector municipal ahora a veces tiene en transporte urbano más poder que el policía porque te desvía tráfico, te detiene vehículos. El semáforo es reemplazado por el policía y si un semáforo te da pase por la falta de cultura también de los conductores que interrumpen, ¿no es cierto?, el tránsito, lamentablemente el policía a Javier Prado le da 5 pases frente a una intersección que le da 1. Entonces todo eso tiene que cambiar porque realmente ahí hay un consumo innecesario cuando detienes mucho tiempo el vehículo para un cruce. Todo eso tiene que cambiar, Edwin. El sobreconsumo de combustible por todos estos elementos que tú acabas de mencionar, más otros más, llega a más de 12.000 millones de soles al año de combustible que quedamos por las puras, ¿no? Combustible por el vehículo detenido y motor prendido, ¿no? 12.000 millones de soles. Mira, Gregorio, cuánta cosa se podría hacer con eso, ¿no? Aparte, mira, has hablado de las papeletas. Mientras la papeleta no sea bien aplicada y sirva para tenerla como una parte fundamental de los presupuestos de los municipios, creo que van a seguir habiendo los abusos. Yo tengo una empresa, Negociaciones de Santa Anita, que tiene 1.800.000 de papeletas impuestas. ¿Sabes por qué? Porque no registran los vehículos 0 kilómetros en un padrón o porque esta empresa tiene problemas de carácter judicial. ¿Qué tienen que ver los problemas con un padrón? Y como no lo registran, papeletas, pues, como piratas, no siéndolo, porque la autoridad ha aceptado el expediente, pero no lo resuelven. Entonces, yo creo que la inmediatez de muchas cosas falta. Nos ofrecieron inscripción de un vehículo en 1 hora, máximo un día. Bueno, hay gente que tiene años y hasta ahora no registra, y vienen las papeletas que injustamente generan, ¿sabes qué?
los embargos de las cuentas de las empresas y al final dejamos de ser sujetos de crédito. Mira, en los últimos años, ¿no es cierto?, esta sociedad que hemos creado, sobre todo esta Lima tan desorganizada, no ha hecho más que socavar el principio de autoridad. Porque como de alguna forma somos un país de abogados, la cantidad de leyes y de reglamentos que se emiten es monstruosa y sigue saliendo todos los días. Acá hemos reglamentado hasta cómo ir al baño, ¿no? Pero no hay lo paralelo, que es qué hago cuando aquel infringe el reglamento que he sacado. Como no hay sanción, todo es un saludo a la bandera. Entonces, ¿qué ha hecho esto? Simplemente socavar el principio de autoridad. Las normas salen y la gente dice, ni me preocupo en leerlas. Cuando me paren veré qué hago, ¿no? Cuando me capturen veré qué hago. Entonces, deberíamos tener, es como la Constitución. La Constitución de Estados Unidos es una hoja que en 3 palabras dice quiénes somos y cómo queremos vivir. La nuestra es un libro. Está reglamentado hasta cómo hago para comer frijoles, ¿no? Entonces, hay tanta norma que simplemente se infringe a norma mal hecha, norma muy mal hecha, ¿no? Y yo me río cuando sale una norma a veces en el sector y vas a donde la autoridad y dices, sí, pues lamentablemente la norma salió mal, pero lamentablemente está vigente. ¿Y qué tengo que hacer? Una vuelta de 2 años para anularla. ¡Qué horror! ¿No? Sí. En fin, hay tanto por hacer, por eso digo, vuelvo a lo mismo, educación para conocer las diversas actividades que, como el transporte, ya el sentido común y el criterio no bastan para manejarlas. Es como la medicina. Yo no te puedo operar el cerebro, pues hermano, con sentido común y con criterio, te mato, ¿no? Tengo que ser un neurocirujano de primerísimo nivel, ¿no es cierto? Es igual, el transporte requiere que sea manejado tanto por personal de línea como por personal de altos puestos, por personas capacitadas, que conozcan, que viajen, que miren la realidad de otros países, que sepan qué van a hacer el próximo año, ¿no? Y no ir inventando en el camino. No se puede seguir como estamos con normas y hemos delegado a los abogados que normen el sector. ¿No? Es el sector más normado de América Latina, el nuestro, y el que menos se cumple, el nuestro, ¿no es cierto? Y por otro lado, la educación cívica que nos permita convivir, ¿no? Y que dice quiénes somos los peruanos y cómo queremos vivir, con respeto, sin respeto, en orden, sin desorden. La historia nos cuenta que los pueblos que han logrado ese orden, ¿no es cierto?, viven mucho mejor que nosotros, ¿no? Ok, Edwin, te agradezco mucho, sobre todo tu valioso tiempo, otorgarlo a este humilde programa que va a permitir siempre contar con gente como tú, como gente muy importante que está pendiente, con don Tomás Unger, que también es amigo de este programa.